Bien, en esta ocasión comenzaremos una nueva serie de videos, un nuevo playlist de React. React es una librería de JavaScript en el cual podemos crear componentes y nos ofrece una serie de librerías internas para facilitar todo el tema de diseño y funciones JavaScript para agilizar nuestro trabajo. Bien, entonces esta es una API sencilla, una to-do app, una API de una lista de tareas en donde podemos crear una tarea, asignarle una fecha de entrega de la tarea y poderla marcar como completa y eliminarla cuando ya tengamos completa la lista de tareas. Entonces aquí vamos a ver estados, vamos a ver el hook principal de React UseState, vamos a ver renderizado condicional, cómo recorrer listas con map, vamos a ver estilos dinámicos, cómo puedo estilizar dinámicamente un componente a través de un evento que surja, vamos a ver propiedades, cómo compartir props a través de componentes, compartir información a través de componentes, props, y también cómo podemos compartir estados a través de componentes. Entonces consigue lo siguiente. Nuestro primer componente es el header. El header es donde nos estipula la cantidad completa de to-dos de la cantidad total. Entonces si vemos aquí, dice que has completado 0 de 0 si creamos un nuevo to-do. Has completado 0 de 1, se van agregando. Has completado 0 de 2, entonces ¿cómo yo puedo compartir la información de cuántas to-dos tengo y cuántos he completado? Si chuleo, entonces ya me aparece, has completado 1 de 2 y nuestra barra de progreso se suma a la mitad. Quitemos un poquito de suma a esto. Así. Entonces, ¿cómo dice ese header? Entonces vamos al componente header y hago lo siguiente. Por props comparto un atributo que se llama complete y otro atributo que se llama total. Entonces, como pueden ver, en nuestro header componente tengo dos atributos en los cuales comparto como props para mandar cierta información. Entonces, ¿qué es completado? Completado simplemente es filtrar to-dos. To-dos es nuestro estado principal. To-dos es el que va a recibir una lista de los to-dos que agreguemos. Y comienzo a filtrar esos to-dos y le digo si complete. Complete es la propiedad que verifica cuándo está realizado el to-do, la tarea, o cuándo no. Aquí tenemos la propiedad complete, que por defecto está en falso. Entonces le digo, filtreme todos los to-dos cuya propiedad complete sea igual a true y retórneme .length. Utilizamos la propiedad length para traer la cantidad. Entonces ahí, y se la mando completados, la mando como por props al componente header. Entonces aquí le digo, es completado. Entonces esto me va a retornar un número de tantos en total. Y la lógica de total es, pues simplemente es, total va a ser el todos.length, o sea, la cantidad de elementos que tengo en mi lista, el total de elementos de mi lista. Bien, ahora viene un renderizado condicional. Entonces, modal es un estado el cual se abre siempre y cuando clique en el botón de abrir modal. Entonces, cuando nosotros cliqueamos aquí el más, nuestro componente search cambia y se renderiza el nuevo modal que se llama add tags o como agregar tarea. Entonces, ¿cómo funciona esto? Le digo de la siguiente manera. Mi JSX, digo de la siguiente manera. Aquí utilizo todo syntax JSX, que es la unión de JavaScript con HTML, y le digo lo siguiente, entre llaves. Si modal es igual a true, utilizo el operador ternario, pues renderiza este componente. De lo contrario, pues renderiza el componente de navegación. Pero ahora, ¿quién cambia el estado de modal? Este botón de más. Al momento de yo cliquear el botón de más, se abre nuestro modal y cambiamos el estado de modal a true. Entonces, al ejecutar onClick, lo que hago es actualizar el estado de nuestro modal. ¿Qué tiene nuestro componente botón? Entonces, nuestro componente botón simplemente tiene como el modelo de lo que va a tener el to-do, que va a ser el texto de la tarea que hay que hacer, el estado de la tarea, si ya está completa o no, y este meta es como la fecha, digamos que la fecha en la que quiero realizar el to-do, hasta la fecha que tengo para realizar el to-do. Entonces aquí creo un mini formulario. Cuando se abre nuestro componente agregar tareas, un mini formulario donde tengo una caja de texto donde agrego una información, la fecha. Entonces utilizo el método onChange, el evento onChange, para inicializar activar la función HANONChange, que hace la función HANONChange,
lo que hace es lo siguiente, recibe el evento y por medio del target puedo obtener los distintos atributos de ese elemento HTML. Entonces le estoy diciendo, aquí lo que hago es como una pareja clave-valor, en donde le digo name va a representar el nombre de mi propiedad, text, digamos un ejemplo, y el value va a representar el valor de esa propiedad. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que cuando escriban en ese input, en esa caja de texto, cámbieme el estado de la siguiente manera. Namefile es como todas mis propiedades de mi estado y valueFile pues va a ser como todo el valor que va a tener cada propiedad. Y tenemos un segundo input de tipo date, ahí donde sale nuestro calendario, el cual pues va a inicializar un valor de tipo date en nuestro estado. Bien, entonces cuando ya ejecutan, cuando ya escriben la información y clican el botón add, ocurre lo siguiente. Al hacer one click, ejecuto la función addToDo. ¿Qué hace la función addToDo? Hace lo siguiente. Como propiedad estoy recibiendo el nuevo todo y modal. Si miramos en nuestro componente app, botón tiene dos propiedades. New todo, que me recibe el nuevo elemento que se va a sumar a mi estado de todos, y me recibe el estado de mi modal. Entonces la idea es que cuando agreguen, reciba el valor que va a llevar mi modal. Entonces este close es un false. Entonces, como vemos, la propiedad modal la inicializamos con el valor de falso al momento de ejecutar esta función. ¿Y cuando se ejecuta esa función? Pues cuando dan clic en agregar todo. Entonces, la idea es que cuando agreguemos X elemento, pues se nos cierre nuestro modal. Bien, entonces, ¿qué hago? Recibo la nueva tarea y le digo, llamo la función addToDo, es una función local de mi app, el cual va a recibir como parámetro, como argumento, tarea. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es desestructurar o destructuración, y lo que hago es que recolecte mi lista de to-dos en esta nueva lista, y a mi nueva lista agreguele la tarea nueva que vino de mi lista de to-dos. Nunca se setea directamente el estado. Eso es un gran error en el cual yo no puedo afectar directamente mi estado, sino lo que hago es recolectar la información que tengo hasta el momento y pues hacer los cambios, sea push, sea agregar un nuevo to-do, sea eliminar un nuevo elemento de la lista, pero nunca le digo set to-dos tarea. Entonces, tengan presente eso. Entonces, lo que hago es recolecto en una colección mi lista de to-dos y con punto push pues agrego la nueva tarea. Bien, en caso tal de que mi modal esté en false, pues se va a renderizar mi componente de navegación. ¿Qué tiene mi componente de navegación? Mi componente de navegación tiene un input en el cual pues se va a realizar como la búsqueda y una barra de progreso. Una barra de progreso el cual inicializo el valor desde una props. Entonces este componente de navegación recibe lo siguiente. Aquí ya comparto por props el estado. Es habitual compartir, no sé, listas, funciones, pero en este caso estoy compartiendo por props el estado, un estado. Entonces, como podemos ver, ya no solo en nuestra firma de la función tenemos props, sino recibimos dos cosas, un estado y porcentaje, que si viene a ser una props. Entonces aquí compartir el estado para hacer lo siguiente, seteo el estado trayendo el nuevo valor de mi input, con punto value traemos la información que escriban en este input acá, y la mando y inicializo el estado. Entonces aquí en nuestro app recibo la actualización del estado, que simplemente es un estado de tipo cadena, y hago la siguiente validación. Si search value, que es nuestro estado que recibe la cadena, es menor a 1, o sea, si no han escrito nada en mi search value, pues entonces to-dos se va a recolectar en otra lista que se llama search to-dos completamente. Entonces, como pueden ver, si no escriben nada, pues mi lista de to-dos está completa. Aquí tenemos los 3 to-dos. Ahora le digo, en caso contrario, vamos a hacer lo siguiente, va a filtrar todos los to-dos que coincidan. Entonces, to-do text es mi lista recolectada de to-dos que incluyan search text. Entonces, search text lo que hace es coger mi estado, y validar qué información han puesto. Si yo escribo aquí ASS, pues me va a listar solo los to-dos que tengan esos caracteres. Si yo le digo 1, pues me va a listar los caracteres que tienen números. Si digo tarea, pues me va a listar solo el to-do que coincida. Entonces, esto es como una manera de optimizar que cuando busquen en nuestra barra de navegación, pues me dé como las opciones más acercadas. En caso tal de que tenga 1000 to-dos, pues entonces queda mucho más fácil con una barra de navegación. Entonces aquí prácticamente lo que hago es validar de que mi cadena, si incluye este texto, pues entonces me retorne la lista de to-dos, me filtre los to-dos que contengan esa información. Entonces de esta manera se comparte el estado entre componentes por medio de props. Aquí lo que utilizo es string interpolation. En caso tal de que yo no haya compartido el estado,
pues yo puedo utilizar la sintaxis convencional, que sería props.porcentaje, props.porcentaje, pero como este props no lo tengo declarado en la firma de mi función, pues entonces no puedo acceder al atributo porcentaje. Entonces por eso directamente, utilizando interpolation, utilizando interpolación, lo que hago es llamar directamente mi props. Entonces, ¿quién es porcentaje? Porcentaje es una regla de 3 simple. Lo que hago es filtrar la lista de todos cuya propiedad complete sea true, tráigame la longitud, multiplíquela por la totalidad y divídalo entre 100. Es una regla de 3 simple, en donde yo puedo tener como el número, el cual va a ser el width de mi barra de porcentaje. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que el ancho de mi barra de porcentaje va a ser lo que reciba por props. Entonces, por eso si agregamos un nuevo to-do y le digo chule1, nuestra barra de porcentaje cargo a la mitad, porque aquí en mi app ya hice mi regla de 3 simple. Entonces filtra todos los to-dos que tienen completo el true. Entonces en este caso tengo dos to-dos, el cual está completo 1, y ese número lo envío por props a mi componente de navegación. Entonces lo que hace el width es como rellenar esa cantidad en color azul. Entonces tenemos un 50% de nuestras tareas completadas. Bien, tenemos el otro componente lista. Entonces este componente comparte el estado de search to-dos, que prácticamente search to-dos es nuestra recolección de nuestra lista de to-dos. Mejor dicho, aquí estamos enviando la lista de to-dos. También recibe el componente hijo, list, recibe que el text, que va a ser como la propiedad de mi estado to-do text, que es el nombre de la tarea, y también la propiedad complete. Entonces, nuestro componente hijo list recibe como por props tarea, que es una lista de to-dos. Entonces, podemos utilizar funciones len, podemos utilizar funciones de string map para poder renderizar esa lista. Entonces, aquí utilizo otro operador ternario y le digo, si props tarea.length es mayor a 0, en el caso de escenario válido, pues hágame esto, y después de los dos puntos, aquí tengo mi escenario falso, pues entonces renderíceme esto. Esto simplemente es un botón en donde ya valida de que mis tareas están chequeadas como un case, y si yo borro aquí, entonces me dice, ok, tus tareas están completas. Y en el caso de ser verdadero, o sea, de que haya por lo menos un elemento en mi lista, con map lo que hago es renderizar ese elemento, y lo hago de la siguiente manera. Traigo text, que sería el nombre del to-do, y con meta sería como la fecha en la que se realiza el to-do, pero aquí hago un estilizado dinámico. Entonces aquí ya aplico CSS de manera dinámica. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Si nuestro elemento, la propiedad complete, es verdadera, o sea, está completo nuestro to-do, renderice la clase CSS todo-item-p complete. Si abrimos nuestro estilizado de list, que está haciendo nuestro estilizado en el caso válido de que nuestro atributo complete esté en true, lo que hace es poner una línea paralela, text decoration, y lo que hace es cambiar nuestro color del elemento. Entonces así hacemos un render, así hacemos un estilizado dinámico. En caso de ser verdadero, pínteme esta clase CS. En caso de ser falso, pínteme ese. Por eso es que cuando agregamos una tarea, la marcamos, pues voy a acercar un poquito más, se nos pone un tachón. Eso viene a ser como el text decoration, es como un tachón en nuestra tarea que dice de que ya estuvo finalizada nuestra tarea, y nuestro botón pasa a ser un chulito de completado. Entonces, esa es la implementación que tiene nuestro componente list. Y también cuando hagan clic en X, o sea, cuando hagan clic en este botón, lo que hace es lo siguiente: por props envía la tarea de texto, envía el texto de la tarea acá, el cual va a llamar a una función local que se llama remove task, que es para remover la tarea. Recibo esa tarea y lo que hago es filtrar todos los ítems que sean contrarios a este text. No hace una eliminación del elemento como tal de mi lista, sino lo que hace es renderizar filtrando ese elemento. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que en mi list tags ahora se te da el estado filtrando todos los elementos que sean diferentes a este, porque si ya le dieron X, se supone que ya no debe mostrarlo en la lista, pero en ningún momento ocurre una eliminación. Lo que hace es un filtrado y renderiza todos los elementos que sean distintos a los elementos que tengan este text. Y también pues recibo mi complete. En el caso que chuleen aquí, cuando agregan mi elemento, cuando agregan un to-do, agregan acá, y cambian mi estado dependiente a chuleado, entonces ocurre lo siguiente. Va a buscar el índice del texto que recibí por props. Entonces nuestra lista
Cuando dan clic en el botón chulito, que sería este, complete, se llama el atributo de nuestro componente padre. Complete, este recibe el texto de la tarea y hace lo siguiente. Busca el índice de esa tarea, lo recolecta en una nueva lista. Como ya saben, no podemos hacer cambios directamente al estado, sino lo que hacemos es recolectar, desestructuramos y recolectamos en una nueva lista y buscamos por medio del índice que obtuvimos. Este filtro lo que hace es traer la posición del elemento de mi lista todos y lo que hago es que la propiedad complete la paso a true. Entonces, cuando hacen el evento de cliquear aquí, nuestro CSS cambia a chulo y también lo que hace es cambiar la propiedad complete a true y seteo ahora sí mi nuevo estado. Entonces, mi estado lo cambié atómicamente completo, ya con una nueva lista de to-dos, con unos elementos que tienen ya la propiedad en true. Bien, entonces como a grandes rasgos, esta es la API de to-dos. Vemos estilizados dinámicos. Aquí tengo otro estilizado que no expliqué, que precisamente es cuando chulean la tarea. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? En este caso, estoy haciendo no un estilizado dinámico, sino más bien un renderizado condicional, pero que en representación gráfica en nuestra interfaz se va a ver como un movimiento de CSS, pero con lo que estoy haciendo renderizando es un componente o un botón no. Entonces aquí pues utilizo los componentes de React, unos iconos de React, y le digo lo siguiente: si la tarea está completada, pues entonces renderice el icono de chulito, y si no, renderice el otro componente. Entonces es muy diferente a lo que hice aquí en mi to-do item, o sea, en el contenido de mi to-do item, que lo que hice con text decoration fue pues subrayar la lista ya hecha. Esto sí se llama un estilizado condicional porque lo estoy haciendo a nivel de un atributo de una etiqueta, pero aquí lo que estoy haciendo es alterar el contenido HTML. Entonces viene a ser como un renderizado condicional, pero en efectos visuales parecen dos cambios de estilos. Pues bueno, esta es en resumida cómo funciona una To-Do App, cómo compartir el estado, cómo compartir las props, cómo listar por medio del método StreamMap una lista de elementos. También cómo puedo compartir información de un estado, no solo recibir props con una información, sino recibir funciones que contengan parámetros de funciones. Entonces es muy diferente recibir una función vacía a recibir una función que recibe una información.